Hola, soy María Mimbrero, médico y especialista en cardiología. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz. Vale, perfecto. Estamos grabando. Estamos aquí en el podcast de Veggie Beats, Cambia de hábitos con María Mimbrero. Y hoy tenemos a nuestro primer invitado. Es un invitado especial porque, bueno, es también un amigo. Nos conocimos durante la crisis del COVID, haciendo guardias juntos en la UCI. Y bueno, vimos que teníamos muchas cosas en común, de nuestra forma de pensar, de la prevención, de cómo, bueno, la situación actual de la pandemia de obesidad y de enfermedades crónicas. Y bueno, empezamos a charlar y él está haciendo un proyecto muy interesante en Canadá. Ahora mismo está en Canadá investigando y me pareció súper interesante tener una charla con él y que nos explique un poquito de qué va su proyecto, porque sí que está orientado a lo que ya sabéis que yo pienso sobre que muchas enfermedades se pueden prevenir y se pueden mejorar con cambios de hábitos. ¿Vale? Entonces, él es doctor Miquel Coca, aunque los millennials no nos gusta llamarnos doctores. ¿Qué tal, Miquel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, voy a hacer un poquito de resumen de su formación académica. Él se formó en el Hospital Clínic de anestesista, es anestesiólogo, que bueno, anestesista, para quien no lo sepa, son como los médicos que asisten a los pacientes durante las operaciones, que al contrario de lo que pueda parecer es muy complejo porque tienen que mantener al paciente sedado, sin dolor, y cualquier inestabilidad que surja durante la operación están ahí pendientes de que el paciente no pierda presión y bueno, es una especialidad que de unido, Miquel? Porque supongo que mucha gente no sabe lo que es ser anestesista. ¿Te pasa? Sí. A veces incluso me han dicho que ser anestesista es como ser enfermero. Sí, es que... Y no saben, o sea, realmente, además sois reanimadores, ¿no? También. Sí, y aún más, de hecho, es una especialidad relativamente nueva. No hace muchos años que está, digamos, reconocida como especialidad. Y, de hecho, creo que aún está evolucionando como especialidad y hemos empezado, digamos, en el intraoperatorio, digamos, nosotros dormimos al paciente y lo mantenemos vivo y estable durante la intervención, pero la especialidad está evolucionando a lo que diríamos la medicina peroperatoria, que es el preoperatorio, o sea, antes de una cirugía, intraoperatorio y después de la cirugía. Claro, y porque bueno, son pacientes muy especiales. Una operación, tanto antes, durante y después, requiere, es una situación muy diferente a cualquier otra, ¿no?, especialidad médica que nos podamos encontrar. Porque la operación es como una agresión, ¿no?, al paciente y es una situación pues muy, muy especial. Y luego además decir que hacéis un trabajo increíble con las reanimaciones, que realmente es el médico que reanima a los muertos, ¿no? O sea que realmente sois los especialistas de las paradas cardiorrespiratorias y todo este tema. Bueno, que quede claro lo que es ser anestesista, ¿no? Que no te vuelvan a decir que solo es mantener al paciente y ya está. Sí. ¿No? Bueno, pues entonces él hizo la residencia en el Clínic y luego durante la especialización nos dejan a veces rotar en otros centros y entonces él eligió rotar en Canadá con el doctor Carly. ¿Y por qué? Pues porque él se había interesado durante la residencia por la prehabilitación, ¿vale? ¿Qué es la prehabilitación, Miquel? Así un poco como resumen rápido, como bien has dicho tú antes, pasar por el quirófano, ¿no? La agresión quirúrgica es un estrés para el cuerpo, ¿no? Y genera un seguido de procesos fisiológicos que generan una respuesta inflamatoria que en el postoperatorio puede comprometer al paciente, puede comprometer la recuperación del paciente y pueden aparecer complicaciones postoperatorias.
En este sentido, la prehabilitación lo que busca es intentar optimizar el paciente antes de una cirugía para que vaya lo más preparado posible a quirófano. Y esto pasa pues a prepararlo a nivel evidentemente físico, a nivel nutricional y a nivel psicológico. Son todas esas cosas que se han visto que mejoran en el postoperatorio. Claro, porque los pacientes que llegan para operarse, ¿qué tipo de paciente es? O sea, ¿qué tipo de persona tiene que llegar a operarse, no? O sea, Claro. es un paciente enfermo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué está enfermo? ¿Son enfermedades prevenibles lo que os encontráis? Ya, depende de qué tipo de cirugía y depende también de la magnitud de la cirugía, ¿no? Pero sí, evidentemente hay muchas enfermedades que son prevenibles que como no se ha hecho ni se hace prevención, pues llegan y tienen que operarse. Por ejemplo, no voy a decir que todos los cánceres de colon son debidos a una mala alimentación, porque puede ser que no es verdad, pero sí que está claro que el cáncer de colon está asociado a una alimentación rica en carnes rojas, en pocos vegetales. Entonces, el paciente que llega con un cáncer de colon y se tiene que operar, evidentemente, pues la gran mayoría de pacientes que vemos pues tienen unos malos hábitos de vida, son fumadores o incluso debido al propio cáncer llegan desnutridos y caquécticos. O sea, Claro. llegan realmente que el cáncer les está comiendo por dentro. Claro. Y no, y bueno, también el tema del sedentarismo, ¿no? También, o sea, ya puede promover la enfermedad, pero además luego en el estado de cáncer, ¿no? Que es como que te chupa la energía para que no se entiendan, pues llegan, ¿no? Que no se mueven, ¿no? Están sin musculatura. Y esto qué consecuencias puede tener en el postoperatorio? Bueno, está clarísima la relación que hay entre lo que llamamos la capacidad funcional o la capacidad aeróbica, que es la capacidad que tiene tu organismo de hacer frente a agresiones, con la evolución postoperatoria del paciente, ¿no? La incidencia de complicaciones, no la aparición de complicaciones postoperatorias, ya sean médicas o quirúrgicas, o incluso en la recuperación. Pacientes que llegan hechos papilla antes de una intervención, luego hay veces que ni se recuperan. Perdona, Miquel, ¿qué dirías hechos papilla para que la gente nos entienda? Yo te entiendo, pero ¿no? Explícanos un poco así para que nos entienda todo el mundo. Pacientes que toda su vida han sido sedentarios, gente mayor que tiene mucha patología de base, muchas enfermedades concomitantes, que además seguramente ha tenido que pasar por varios ciclos de quimioterapia antes de la intervención, que todo el mundo ya sabe que la quimioterapia arrasa con todo, arrasa con las células tumorales, pero también arrasa con, con el paciente. Y Claro, llegan, pues eso, hechos papilla. claro, muy delgaditos, malnutridos, que no se pueden mover, sin musculatura ninguna, ¿no? Y sobre todo el tema de la musculatura, ¿no? Tiene un impacto posterior porque si tienes que estar intubado durante unos días en la UCI, pues al no moverte nada se pierde toda la musculatura, ¿no? Que esto es la miopatía del enfermo crítico. Para que entendáis, el paciente se queda sin musculatura y esto representa que también se queda sin musculatura de la caja torácica, o sea, de los músculos que hay entre las costillas, y esto hace que no pueda respirar bien y que cueste mucho quitarle el tubo después, que tenga que estar con ventilación, con ventilación asistida y bueno, complica mucho las cosas. Bueno, pues entonces lo que hacíais vosotros, ¿no? Que te interesó a ti mucho este tema porque dijiste, ¿cómo puede ser que llegue la gente tan mal y no hagamos nada y luego van peor, van mal los pacientes, incluso se mueren o no se recuperan, ¿verdad? Es lo Eso es. que nos comentabas que, pues, no te operan de cáncer de colon y nunca más en tu vida te recuperas porque, bueno, no recuperas la musculatura, te quedas fatal, desnutrido, ¿no? Y van mal las operaciones, incluso creo, ¿no? Que si estás desnutrido cierran peor las cicatrices, se pueden abrir. Absolutamente. O sea que, La malnutrición está asociada a un outcome quirúrgico peor.
Y no solo la malnutrición, sino la desnutrición o, por ejemplo, gente que es diabética y que está mal controlada. También se ha Sí. visto que la gente que llega a una intervención diabética que no se controla, los altos niveles de azúcar en sangre hacen que la anastomosis, el cierre del intestino De la cicatriz, ¿no? o la infección de la herida quirúrgica sea mayor. Sea mayor. Bueno, entonces, visteis que hay una doctora, ¿no? ¿Cómo se llamaba la doctora que me comentaste en el clinic? Es la actual jefa de servicio de anestesiología, es la doctora Martínez Pallí. Es ella quien impulsó toda la prehabilitación en el Hospital Clínic y con mucho esfuerzo y mucha dedicación consiguió que el hospital se diese cuenta de la importancia que tiene la prehabilitación y que tiene mejorar al paciente antes de una cirugía. Vale, ¿y qué hacíais exactamente antes de la operación? ¿Qué hacíais con el paciente? Inicialmente, porque claro, el término prehabilitación es un término que no tiene ni casi 10 años y lo que se vio al principio o nos enfocábamos mucho al tema de la baja capacidad funcional, la baja capacidad aeróbica, es decir, pacientes sedentarios, pacientes añosos, frágiles, que no se mueven mucho y que realmente hay muchos artículos, mucha evidencia que dice que este tipo de personas después de la intervención les cuesta un montón recuperarse y tienen muchas más complicaciones. Entonces, inicialmente lo que se hacía, el inicio de la clínica de prehabilitación en el clinic fue sobre todo enfocada a mejorar su capacidad aeróbica, es decir, entrenarlos, ¿no? Vale, es decir, que se cansen menos, ¿no? O sea, que ganen musculatura y que ganen capacidad, ¿no?, respiratoria, ¿no? Que respiren mejor y no se cansen tanto, pues dando 2 pasos, ¿no? Exactamente. Como como en ese momento no teníamos gimnasio, lo que se hacía era dar unas clases grupales de ejercicios de resistencia, digamos, con bandas elásticas y tal. Y luego también se les decía a los pacientes que hicieran ejercicio fuera, que salieran a caminar y se les ponían como una especie de objetivos de pasos diarios, tienes que caminar a esa intensidad. Así se empezó. Y como el término de la prehabilitación fue evolucionando y además cada vez está como más reconocido, pues pudimos añadir lo que llamamos la prehabilitación multimodal. Multimodal, que significa que no tiene solo en cuenta una sola cosa, sino que hay varias cosas que nosotros añadimos para optimizar al paciente. Y en ese sentido, pues entra la nutrición, el soporte psicológico, que nosotros utilizamos las terapias de mindfulness, y muy también la deshabituación tabáquica y la incentivación respiratoria, que es fisioterapia respiratoria antes de la cirugía. Vale. Es decir, que les preparabais psicológicamente, además físicamente, o sea, los pacientes dejaban de ser sedentarios, llegaban mejor nutridos y bueno, y sin fumar, ¿no? Que también esto a nivel de capacidad respiratoria y para luego poderles quitar el tubo y todo esto, pues mucho mejor, ¿no? Sí. Básicamente es la definición de multimodal, ¿no? Intentar atacar por todos los frentes que podamos mejorar. Claro. Hay cosas que no podemos mejorar, ¿no? La edad de un paciente no se puede mejorar, es la que es. La patología que tiene un paciente podríamos optimizarla, pero una vez ya la has optimizado, que normalmente ya vienen optimizados, tampoco no puedes optimizarla más. Entonces, estas cosas, estos factores modificables como la capacidad aeróbica, ¿no?, la capacidad funcional del paciente, si fuma o no fuma, la nutrición, el estado de ansiedad que tiene, esto se puede modificar y debería modificarse. Vale, tengo 2 preguntas aquí. Bueno, una es una reflexión que es muy interesante, ¿no? Porque no hemos nombrado ni un solo fármaco, ni un solo medicamento. O sea, podemos mejorar los resultados de los pacientes solo con cambios de hábitos.
¿no? O sea efectivamente. que en la medicina igual esta ha sido la puerta de decir, ostras, a lo mejor no hacen falta medicamentos en algunas ocasiones, ¿no? Clarísimamente. ¿No? Es, eh, ah, ¿no? Ya hemos hablado mucho de esto en nuestras guardias COVID, pero tenemos una medicina tan fármaco, centrada en el fármaco y sí, medicina medicalizada, para decirlo de alguna sí. forma, que parece mentira, ¿no? Para tratar la diabetes, lo primero que hacen es darle una pastilla a un paciente. Sí, Pues no, para es que, tratar la bueno, diabetes hay que cambiar los hábitos de la persona, ¿no? claro, es que todo está tan bien, ¿no? Como montado, cómo está montado el sistema. Si tenemos 10 minutos para ver un paciente y no podemos verlo hasta de aquí 6 meses, ¿cómo le vamos a pautar una dieta? No tenemos tiempo de intervención. ¿No? Hay que cambiar el sistema. Claro, es muy fácil dar un fármaco y si no te vas bien, te lo subo. Y te digo, come bien, ya sabes lo que es eso. Y nadie sabe lo que es Nadie comer sabe, bien. nadie sabe. Te sorprenderías porque en la clínica de prehabilitación ahora actualmente lo que hacemos es sesiones grupales de enseñar a cómo comer, de nutrición, ¿no? Y asistes a alguna de estas clases y que son a nivel muy básico, ¿eh? No están allí explicando, o sea, es para toda la gente, pero Sí, a veces te sorprende desde las preguntas que hacen los pacientes y dices, claro. jolines, Sí, y no es culpa de ellos, no, es no, que no, la desinformación que hay sobre alimentación, o sea, es esa cosa hecha. O sea, es que nos intentan engañar para que comamos fatal y que alguien se lleve un beneficio, ¿no? Que es la industria alimentaria en este caso. La exactamente. industria alimentaria maligna, ¿no? Porque está, luego también hay industria con más honesta, ¿no? Que nos quiere nutrir bien, ¿no? Y tampoco hay que echar la culpa a toda la industria. Pero sí, sí, yo creo que está muy, la solución ahí, la línea, es en hacer sesiones grupales, pero en todos lados, en los ambulatorios, ¿no? Y ya no esperar a que la persona se tenga que operar de una enfermedad, sino ya cuando te diagnostican hipertensión, hacer unas buenas sesiones grupales, ¿no? Porque mucha Exactamente. hipertensión es la obesidad, la culpable de la hipertensión, es la alimentación, ¿no? O sea que va muy ahí a educar, o sea, hacer sesiones educativas y nos podríamos evitar operaciones, ¿no? Porque a veces es como, ay, me ha tocado la enfermedad esta que me tienen que operar. O sea, ¿te ha tocado? No te ha tocado muchas veces, ¿no? O sea, te ha pasado porque has llevado un estilo de vida que tú no sabías, o sea, los pacientes nunca son culpables de esto, pero bueno, que entender la responsabilidad que tiene uno mismo, el mismo paciente, las mismas personas sobre su salud, que tienen, no sé, un El, 90% de responsabilidad. el poder está en el propio paciente. Es el propio paciente que puede controlar lo que hace o deja de hacer. Y de hecho es una de las cosas que también intentamos hacer en la prehabilitación con lo que llamamos una entrevista motivacional. Es intentar decir al paciente, empoderarlo, decir, tú tienes la solución de lo que te está pasando. No, Eso, a veces, y ya de la medicina tradicional no paternalista, es como a mí que me hagan. Yo estoy enfermo y a sí. mí que me lo hagan todo, que me den la Mm, pastilla, a mí que me operen. Pero no, esto tiene que cambiar. El rol del paciente tiene que ser un rol activo. Es, vale, sí, me tienen que operar porque tengo esta cosa. ¿Qué puedo hacer yo activamente para asegurarme eh, que todo vaya bien? Y si eso. tengo que cambiar mis hábitos, los cambio. Si tengo que dejar de fumar, lo hago. Beber menos o hacer más ejercicio. Es Sí, así. sí, o sea, es el que está ahora muy de moda, por suerte, ¿no? Que es el empoderamiento del paciente, ¿no? O sea, hacerle entender al paciente que él tiene una parte, la más importante en su recuperación y en sus enfermedades, en la mayoría de enfermedades al menos. Vale, y luego me ha llamado mucho la atención el tema de cómo tratáis el tema de la ansiedad y la psicología. Y si hay algunos artículos científicos que demuestren que mejoran los resultados postoperatorios o lo hacéis simplemente por otros motivos. No, sí que hay literatura científica detrás de todo esto. La ansiedad y la depresión se han asociado a peores outcomes quirúrgicos. Eh, si esta ansiedad y esta depresión ¿no? Hay algún factor que confunda y que, ¿no? Que vaya todo en un pack. Está deprimido porque le acaban de diagnosticar de algo y por esto el paciente está peor y va a ir peor. Esto no queda muy claro, pero sí que es verdad y hay
que hay mucha literatura al respecto que dice que la depresión y la ansiedad están asociadas a un peor outcome quirúrgico. Y en este sentido también es verdad que un estudio de no hace mucho tiempo, publicado por el doctor Carley, mi jefe de aquí de Canadá, que vio los resultados de la prehabilitación según el estado de ansiedad y depresión del paciente. Y se vio que los pacientes que estaban más deprimidos y más ansiosos son los que se beneficiaban más de la prehabilitación. Wow. Curiosamente. Ostras, pues sí, ¿no? Porque igual podrías pensar, pues no lo van a hacer. Bueno, es que igual les cura, ¿no? La ansiedad y la depresión. Pues, este papel protagonista, ¿no? En vez de lamentarte de tengo una enfermedad, me tienen que operar, que depresión, no, es como, wow, puedo hacer cosas para mejorar, ¿no? Exacto. Y lo mismo con la otra, ¿no? Una baja capacidad funcional medida a través de la marcha de los 6 minutos, que es un test que usamos nosotros para ver lo fit que estás, ¿no? Lo bien entrenado que estás. Una baja capacidad funcional de base hace que tu resultado post-prehabilitación sea mejor. Claro. Te beneficias más, digamos, como peores test de base, más te podemos ayudar a mejorar. En cambio, si eres un atleta y ya vienes súper entrenado y súper bien, poca cosa podemos hacer para ayudarte en la prehabilitación. Al contrario de mucha gente, ¿no? Que podría pensar, ay, el enfermo es que está muy enfermo, no se puede mover, ¿no? Hay que dejarlo en la cama, que no se mueva, ¿no? Al revés, son los que mejoran más. Y pueden, ¿no? Es decir, pueden. Igual lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Del enfermo en la cama, ¿no? Y todo esto estaba mal, ¿no? Estábamos empeorando a los pacientes. Tal cual. Y cada vez se están viendo más. De hecho, hablamos de la prehabilitación, que es antes de la cirugía, pero luego hay otro periodo que es en el postoperatorio, ¿no? Y desde hace unos años ya se ha implementado lo que se llama el ERAS, que es Enhanced Recovery After Surgery, que es como la recuperación pronta antes de una cirugía. Y lo que aboga es este concepto es por que el paciente empiece a movilizarse al mismo día de la intervención, que al día siguiente camine, que quitar la sonda urinaria lo más rápido posible. Hay que activarse, no el quedarse en la cama no es bueno. No, esto, bueno, yo también he visto he llevado postoperatorios de cirugía cardíaca y, o sea, mi misión como médico era espabilar al señor, venga, hoy le dolerá un poco menos, venga, ya, a caminar, a sentarse, ya está. Yo lo que les intentaba animar es que siempre les decía, esto es una operación, no es que tenga una enfermedad que vaya a ir cada día peor, sino que es una operación y cada día le va a doler menos, va a estar mejor, se va a caminar, le vamos a quitar más tubos y más cosas, ¿no? Y esto motiva. Me ha encantado que los anestesistas estéis tan en este rol, que igual es la enfermedad la especialidad que yo hubiera pensado que tienen que ver ellos con la prevención, ¿no? Y, ¿no? Porque es muy agresiva, en realidad, trata de operaciones. Pero que es genial que estéis con esto de la prehabilitación. Y me encanta que estéis pues mirando el tema de la salud mental, porque para mí es una cosa súper, súper, súper importante. Creo que tiene un papel protagonista en que haya una epidemia, ¿no? de enfermedades crónicas, porque creo que, bueno, además ya está relacionado, ¿no? O sea, los problemas de microbiota, los problemas de hipertensión, diabetes, todo esto se relaciona también con personas con depresión, la obesidad se relaciona con depresión, ansiedad. Y todo esto al final conduce también a un estrés crónico, a una inflamación crónica y a enfermedades. O sea, tiene un papel, realmente la ansiedad y la depresión tiene un papel en que te acabe apareciendo un cáncer o que acabes teniendo un infarto. Clarísimamente, ¿no? Tienes toda la razón. Y todo está relacionado, como has dicho, y atacar este frente a priori en el preoperatorio no parece muy... No dices la ansiedad y la depresión, ¿no? Pero es que realmente tiene toda su lógica. Y de hecho, lo que ves en las sesiones, nosotros hacemos sesiones grupales de mindfulness. En la gran mayoría de los pacientes que en el cuestionario que nosotros les hacemos sale que tienen ansiedad y depresión. Y lo que ves es que cuando empiezan las sesiones grupales de mindfulness están como muy cerrados en sí mismo, ¿no? Pueden
incluso pueden ir con familiares a las sesiones y tal. A medida que van avanzando y se abren un poquito y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo comparte experiencias y por lo que ha pasado y tal, ves que incluso se forman como piñas de pacientes y si unos se ayudan a los otros y se crea una dinámica súper buena. Y eso Qué para mí bonito. es súper bueno. Bueno, sí, es que con el mindfulness es verdad que te abres, ¿no? Bueno, nosotros dos hacemos mindfulness, ¿no? Sí. Entonces podemos hablar de esto como también en primera persona. Y es verdad que cuando empiezas a lo mejor una sesión, ¿no? A meditar, estás como cerrado. O sea, en la sociedad nos han enseñado como a estar cerrados, como estoy yo solo, separado de todo, ¿no? No sé. Y realmente cuando haces mindfulness, abres la mente, no sé, te sientes más conectado con todo. Igual, ¿no? Que las personas conectan más, ¿no? Igual por esto mismo, ¿no? Porque te sientes con más claridad mental y más conectado con la gente y bueno, no sentirte solo ante una enfermedad grave tiene que darte la vida, eso, a nivel mental. Clarísimamente. Y incluso con los familiares, ¿no? Que normalmente los familiares son los cuidadores y el bagaje que tienen que llevar es muy duro. Y poder Sí, compartir este bagaje con otros cuidadores o con otras, claro, pues esto les da la vida. Y poder, ¿no? claro, Ay, mira, esto a mí también me ha pasado. Ay, sí, hostia, yo también he notado que esto, o esto me ha ayudado, esto no. Pues está claro. muy bien. Y los mismos cuidadores también hacen mindfulness, entonces, Sí, ¿no? sí, sí. Esto está genial porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Que también el papel de cuidador comporta enfermedad porque, ¿no? Es un papel de un gran estrés y, bueno, es algo muy duro para la persona. Pues me parece súper bonito lo que hacéis, ¿eh? Todo este tema de la prehabilitación. Yo recuerdo que hicieron una sesión en las sesiones de cardiología. Y wow, yo quedé, supongo que era tu jefa la que hizo la sesión y yo quedé fascinada en plan, wow, es que esto hay que hacerlo en los pacientes cardíacos y de hecho en los médicos especialistas en trasplante cardíaco, que son los cardiólogos que se especializan en llevar al paciente que tiene el corazón muy enfermo y ver cuándo es el momento de trasplantarlo y luego posteriormente el seguimiento posterior, que es como una subespecialidad dentro de la cardiología, les encantó el tema porque, claro, los pacientes que están a punto de trasplantarse de corazón están súper débiles. O sea, pensá que lo explico para la gente, ¿eh? Ya sé que tú lo sabes. Pero bueno, pensar que son personas que tienen el corazón súper débil, que no está bombeando prácticamente, no le llega bien la sangre a ningún lado, los pulmones los tienen a veces pues encharcados de agua y no les llega bien el oxígeno, o sea, son gente que realmente está muy débil. Entonces, los médicos de insuficiencia cardíaca, que son estos que se especializan en el trasplante, se interesaron mucho en la prehabilitación para hacer que los pacientes que se van a trasplantar se les hagan sesiones iniciales antes del trasplante para ponerlos en forma, ponerlos fuertes, que hagan ejercicio. Y bueno, para nuestra sorpresa o no tan sorpresa, fue increíble porque tú piensas pacientes que están hechos papilla, como ha dicho antes Miquel, de verdad, sin músculo, o sea, fatal, y que dices, pero con un corazón tan enfermo, ¿cómo les vamos a poner a hacer ejercicio, no? Supongo que es el mayor reto, ¿no, Miquel? Estos pacientes para vosotros. Sí. Los pacientes candidatos a trasplante, la verdad es que son un reto a todos los niveles. A nivel de cardiología, supongo que lo más, pero también nosotros cuando empezamos con el proyecto este de la prehabilitación en pacientes en lista de espera para trasplante, la verdad es que era, bueno, un challenge realmente. Este tipo de pacientes sí que antes de empezar a entrenarlos les hacíamos una prueba de esfuerzo para Claro. asegurar, para ver hasta dónde pueden llegar y para asegurar de que no pasara nada. Y realmente ves que estaban súper decondicionados, claro. Pobres, es Sí, que que no la bomba están. no les da para más, ¿no? Claro, o sea, para que nos entendáis, o sea, no bombea al corazón, no le llega bien la sangre a los órganos, no le llega bien la sangre a los músculos ni al intestino. Entonces, al intestino no permite que puedan digerir bien, por lo tanto, están súper desnutridos y los músculos, pues que no tienen músculos porque es que no le llega sangre a los músculos de este déficit de bomba que tienen, ¿no? O sea, la bomba del sistema no les funciona. Entonces, a mí me encantó ver los resultados que tuvo la prehabilitación, o sea, porque tú a priori
casi aún está, ¿no? Corre el rumor de, has tenido un infartito, ya no camines nunca más en tu vida. O sea, que estoy yo, es que me pongo enferma, Qué horror, qué horror. Pero bueno, es como, no, yo es que tuve un infarto, no tengo que caminar. No, o sea, yo ahora ya, cuando me viene un paciente con infarto, digo, mira, caminan hasta los que están a punto de trasplantarse el corazón, que tienen una basura de corazón. O sea, que a mí no me cuente cuentos. Y entonces, claro, fue increíble ver que pacientes que no tenían apenas corazón mejoraban muchísimo. O sea, llegaban a la cirugía de trasplante súper en forma. Y te voy a decir más, que no sé si conoces algún caso, es que había algunos pacientes que mejoraban tanto, una prueba que les hacemos una prueba para ver el consumo de oxígeno, ¿vale? Que aquí los deportistas sabrán de qué hablamos, pero para que entendáis es a ver cuánto consumes y cuál es tu capacidad, ¿no? Realmente. Y les hacíamos esta prueba, porque esto se hace en el pretrasplante para ver si realmente estás tan mal como para trasplantarte. Y algunos mejoraban tanto la prueba que nos planteábamos, ostras, yo no sé si hay que trasplantar a este señor ahora porque ha mejorado muchísimo. Efectivamente, bueno, hubo un caso de un paciente que él mismo, después de la prueba de esfuerzo y después de ver el resultado buenísimo y lo bien que le había ido la prehabilitación, que decidió que quería retirarse de la lista de trasplante. Imaginemos, es que es increíble. Bien. Y además, una cosa a tener en cuenta en esta población es que son pacientes jóvenes, son pacientes muy jóvenes que el hecho de no poder hacer una vida normal, no estamos hablando de alguien que tiene 80 años, que sale a hacer las compras y que está en casa, no, es gente que es una población activa que debería estar trabajando, que probablemente tenga niños. El hecho de no poder hacer una vida normal les genera, bueno, una calidad de vida pésima y el hecho de poder mejorar esto para ellos es que es la vida. Tú los veías cuando entraban a la primera vez que entrenaban en el gimnasio y luego al cabo de 1 o 2 meses cómo estaban y realmente brutal el cambio. Es que estamos hablando de 1 o 2 meses sin medicamentos. O sea, quiero decir que con medicamentos estaban fatal. No quiero decir que no haya o sea, los medicamentos hacen una parte muy importante, ¿no? Pero que estamos con una intervención sin medicamentos mejorando increíblemente la calidad de vida de una persona hasta el punto de que no quiera ni trasplantarse el corazón. O sea, es un descubrimiento tela. Y además nos empodera, yo creo, también a los cardiólogos a ver, es que el tratamiento de su corazón es que se mueva, que se cuide, ¿no? O sea, que esta cosa de, no, es que me he infartado, yo ya no hago nada. Yo, ya te digo, tengo la respuesta con lo de los trasplantados. Sí, es verdad. Lo que pasa es que, claro, el problema para mí o lo que hay que tener en cuenta es que para entrenarse, para la prehabilitación o en pacientes cardíacos o pacientes, en todo tipo de pacientes, hay que saber hasta dónde puedes llegar y decirle, claro, este es el límite que usted puede llegar cuando está entrenando. Eso. O sea, tiene que ser supervisado. O sea, evidentemente estos pacientes cardiológicos hay que supervisarlos, sobre todo estos pacientes tan graves, ¿no? Como los que están en lista de espera de trasplante, porque pueden hacer arritmias y, ¿no? Sobre todo las arritmias son vuestro mayor temor. Sí, efectivamente, cuando estaban entrenándose en el gimnasio iban monitorizados todos, ¿no? Claro. Que en estos casos sí que es esencial que el entrenamiento sea supervisado y monitorizado. En los otros, por ejemplo, en la prehabilitación por otro tipo de cirugía como la cirugía abdominal, quizá no hace falta tener al paciente monitorizado durante el entrenamiento, pero sí que hay que decirle, mire usted, tiene que entrenar en esta franja de intensidad por X tiempo, claro, y a X latidos por minuto. Claro. Una franja de seguridad, porque... Sí, porque, Miquel, la gente, explico lo que es monitorización, ¿eh? Porque esto es lo típico que dicen motorización y no es, o sea, se refiere, Miquel, el miedo en los pacientes cardiológicos es que hagan una arritmia. ¿Esto qué es? Que el ritmo cardíaco del corazón, o sea, la actividad eléctrica, de repente se desorganice y es esto que a veces pues el corazón empieza como a fibrilar, que se dice no late bien, sino que entra en una especie de bailoteo que no sirve de nada y no está bombeando bien por el tema de alteración eléctrica.
Y esto pasa en los pacientes que tienen el corazón muy enfermo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es hacerles como un electrocardiograma, o sea, estamos en todo momento mirando cuál es su actividad eléctrica, no si es la típica esta que ves en las pelis bien, ¿no? De pi, 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 o si de repente se empieza a poner eso que hace una arritmia y se nos para, ¿vale? Para que lo entendáis. Bueno, yo creo que han entendido muy bien, se ha entendido, ¿no? El tema de la prehabilitación y que súper, súper interesante, un campo por descubrir que no es como emocionante ver que ha empezado hace tan poco, ¿no? Y que realmente tiene mucho futuro. Entonces, te quería preguntar, porque tú, a raíz de todo este interés, te fuiste a Canadá, ¿no? Y ahí conociste al doctor Carly, que es como el padre de la prehabilitación a nivel mundial, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia trabajando con él, porque ahora mismo, o sea, tú fuiste allí 2 meses, pero luego estás ahora, ¿no? Con una beca de investigación durante 2 años, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, pues eso, durante la residencia fui ahí a hacer una rotación externa para ver cómo trabajaban y la verdad es que congenié muchísimo con la gente que trabaja ahí, ¿no? Es como todo equipo de prehabilitación, es un equipo multidisciplinar, ¿no? Hay fisioterapeutas, hay kinesiólogos, hay nutricionistas, hay... ¿Kinesiólogos? ¿Qué es esto? Kinesiólogos es una figura que no existe en España, pero que sí que existe aquí en Canadá. Sería el equivalente a los que hacen medicina, no medicina del deporte, no, INEF. Ah, vale, o sea, los técnicos deportivos, ¿no? Bueno, sí. Sí, O sea, pero titulados, graduados. sí, sí, Muy sí, bien. titulados. Entonces congenié con todo el mundo, congenié mucho con el doctor Carly y a raíz de esto, cuando volví a acabar la residencia, estuve trabajando durante un tiempo en el Hospital Clínic como anestesiólogo y empezando, ¿no? Aportando mi granito de arena en la prehabilitación con todo lo que había aprendido en Canadá. Y se me presentó la oportunidad de empezar mi proyecto de investigación aquí en Canadá y decidí venir. Y aquí estoy. Muy bien, qué guay porque no tiene que ser muy chulo. O sea, a mí la investigación en general me cuesta, pero bueno, si fuera un tema así que veo como a ti, ¿no? Que te apasiona, pues es, ¿no? Y que ves que realmente estás teniendo un impacto en los pacientes, tiene que ser súper gratificante, ¿no? Lo es muchísimo. Y también lo ves que a pesar de estar, ¿no? Cuando les presentas al paciente, ¿no? Esto es una investigación y ya es como, uy, a mí no me metas en ningún no estudio ni nada de esto, pero cuando les explicas, mira, es que estamos estudiando esto, ¿no? Es para tu bien y vamos a hacer esto, no vamos a dar ningún tipo de medicación de nada. Claro, Y cuando ves luego los resultados y lo contentos que están y lo ya, motivados, es que les cambias la vida. Esta gente sí, luego te vienen, después de la intervención, te vienen y dicen, he continuado haciendo esto, estoy a tope, qué guay. estás generando un cambio permanente en el paciente. Y esto Sí. para mí es, vamos, lo mejor. Qué bonito. Y esto, bueno, me trae a cuento que yo siempre muchas veces pienso que a veces una enfermedad es un aviso, ¿no? En los pacientes a veces es no me cuido, no me cuido, no me cuido. El cuerpo dice, bueno, pues tendré que dar un aviso. Un infarto, un cáncer, o sea, no siempre, pero entonces te llevan a estar en tema médicos, ostras, estoy enfermo, tal. Antes, o sea, me quiero aclarar que muchas veces, ¿no? Quien acaba enfermo de verdad, diagnosticado de una enfermedad, antes estaba enfermo, pero no lo sabía. Sí, ¿No? O sea, hipertensión, obesidad, diabetes. O sea, que te salgan bien las analíticas y, ¿no? Y estés tomando pastillas, estás enfermo, ¿no? Que la gente es como que, no, yo no tengo ninguna enfermedad, solo tomo pastillas para diabetes, hipertensión y tal y cual. claro, esto es un estado de enfermedad ya que te va a conducir a una enfermedad más grave, como las que sí que se conocen como enfermedades, ¿no? No sé por qué te decía esto, pero quería que me contaras un poco el tema de la experiencia en Canadá, o sea, qué diferencias hay, ¿no? Ya se ha adelantado un poco que hay un equipo más multidisciplinar, no solo médicos y enfermeras, y cuéntame un poquito las diferencias de recursos que tienen o cómo ven las cosas. Bueno, así como preaviso, claro, puede ser que esté un poco
con un poco Sesgo. de sesgo, porque estoy en un hospital donde se hace prehabilitación en Canadá y no es en todos los hospitales que se hace. Claro, o sea, estás en el Hospital de Canadá donde mejor se hace prehabilitación y del mundo probablemente, ¿no? Porque sí, el doctor Carly es el padre, ¿no? Pero bueno, cuéntanos cómo lo hace el doctor Carly. Probablemente sea el hospital donde se hace mejor. En Barcelona, en el Hospital Clínico, lo hacemos muy bien también, todo se ha dicho. Sí. Con muchos menos recursos, eso sí. Sí, como en España siempre, ¿no? Con lo que siempre. podemos. A nivel, bueno, para poner a la gente un poco en contexto, en Canadá la sanidad es pública, como en España. Lo que pasa es que tienen muchísimos más recursos. En este sentido, pues, da para hacer muchísimas más cosas que de otra forma en España no podríamos hacer, ¿no? El equipo multidisciplinar y la gente involucrada en Canadá es muchísimo mayor que en el Hospital Clínic de Barcelona, y la atención que reciben los pacientes de prehabilitación es más individualizada. Cada paciente que viene a la prehabilitación acaba viendo un día u otro la nutricionista. Vale. Y le acaban dando consejos. En cambio, nosotros en Barcelona lo que hacemos un screening, y si vemos que más o menos no estás desnutrido, malnutrido y tienes, no es una cirugía de alto riesgo, vas a hacer solo una clase grupal de nutrición. Claro. Con esto ya es suficiente. Bueno, es cómo utilizas tú los recursos, ¿no? Pero sí. Si tienes muchos recursos, puedes hacer que cada paciente vea a la nutricionista. Si no, no. Claro. Porque allí le dan mucha más importancia al papel del nutricionista a nivel de la salud pública. Clarísimamente. Y también esto en el contexto que están. Esto es Norteamérica. Norteamérica tiene una pandemia de obesidad. Es una epidemia. Aquí la gente está muy gorda y tiene unos hábitos de vida muy poco saludables. Entonces, el esfuerzo que tienen que hacer es extra para intentar concienciar a la población de comer bien. Y también porque comer bien en Canadá es caro. Entonces, claro. Acaba siendo una enfermedad que discrimina por clases. La gente más pobre no tiene acceso a alimentos saludables, como pueden ser frutas, verduras, y tira más de ultraprocesados, comida rápida, fast food. Aquí todo el mundo come McDonald's, come Burger King. O sea, es la lucha contra la nutrición aquí tiene que ser mayor porque hay un problema muy grande. Y en este sentido sí que la clínica de prehabilitación aquí en Canadá le damos mucha importancia a la nutrición. Vale. Y eso se nota, incluso te digo, hacemos analíticas a cada paciente que llega. Muchos son prediabéticos o diabéticos y no estaban diagnosticados, y con muchos somos capaces de revertir la prediabetes, o incluso si son pacientes que ya eran diabéticos y llevan con tratamiento con insulina o con metformina o cualquier otro antidiabético oral, somos capaces de reducir la medicación. Que esto es lo que bueno, o sea, no, me voy a poner reivindicativa, pero no, que es un poco, o sea, indignante la figura que tiene el nutricionista en este país, ¿no? En España, o sea, podemos evitar enfermedades, podemos evitar consecuencias gravísimas, ¿no? O sea, podemos evitar infartos, diabetes, cáncer, y no tenemos la figura del nutricionista en la atención primaria. Y mira, ya que sacas el tema un poco a colación, que también lo quería sacar como hot topic del día, es cuál es nuestra formación como médicos en nutrición. ¿Cuál fue la tuya? Nula. O sea, no, claro, yo es que ni durante la carrera ni durante la especialidad. O sea, cuando he empezado a aprender la nutrición es cuando me he puesto con la prehabilitación y empiezas a leer, a formarte, a ver, porque es que si no, no, es que no nos lo han sacado. O sea, esto es algo que, bueno, y la gente no lo sabe, ¿no? O sea, las personas piensan que el médico es el que más sabe de nutrición de todas las, ¿no? De toda la rama de la salud, ¿no? Y o sea, no está en el plan de estudios
Y la palabra prevención, yo no la he visto tampoco. O sea, la carrera está, o sea, a mí me encantó estudiar la carrera, ¿no? Pero está orientada 100% a la enfermedad. Y es a tratar la enfermedad cuando ya es demasiado tarde. Luego tú empiezas a formarte como médico, es lo que me pasó a mí, lo que te pasó a ti, Miquel, ¿no? Y dices, pero si todo esto, o sea, al menos en cardiología, los infartos son prevenibles, o sea, el 90%. Y dices, ¿pero qué estamos haciendo? O sea, solo sabemos dar pastillas y ¿por qué no sabemos evitar? ¿Y por qué no hay recursos? ¿Por qué no se están poniendo recursos para evitar las enfermedades? O sea, poner 2 o 3 nutricionistas en los CAPs, ¿cuántas enfermedades podrían evitar? ¿Cuántos ingresos? ¿Cuántas operaciones? ¿Cuántos cateterismos? Un montón. Es brutal y también creo que, no sé, o sea, se tiene que saber que los médicos no sabemos de nutrición y que los que sabemos lo vamos a decir, pero por ejemplo, yo qué sé, si hay médicos que no saben, que lo digan también, ¿no? Porque a veces no es la figura del médico que lo sabe todo, ¿no? Sobre todo gente más mayor, ¿no? Sí. Médicos más mayores. Y, ay, ¿qué puedo comer, doctor? O sea, dile que no lo sabes, sinceramente, ¿no? O sea, porque lo que nos dicen es la dieta mediterránea. Ni el mismo médico sabe lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Y creo que es algo que debemos decir. Mira, es un poco radical, pero estamos de acuerdo, ¿no, Miquel? Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que recibimos de nutrición es súper básico. Es a principios, ¿no? de nuestra formación en bioquímica. Nos dicen que es un carbohidrato, que es un lípido, el ciclo de Krebs y poca cosa más. O sea, a nivel práctico y a nivel realmente de nutrición y cómo la nutrición afecta a tu salud. Nada, claro. cero. Sí, o sea, yo creo que es como que se le ha dado un papel muy poco importante, en plan, bueno, comer sano hace que estés sano. Ya está, esto es el mensaje. Y claro, estamos absolutamente disociados, o sea, como separados del mundo de la nutrición. Entonces, no leemos revistas de nutrición, no sabemos los avances que van habiendo en nutrición, los nutricionistas están a tope, están haciendo estudios, están habiendo muchos descubrimientos en los últimos años de cómo afecta la nutrición a las enfermedades y no podemos ignorarlo, ¿no? O sea, claro, al tener nuestra formación tan enfocada hacia las enfermedades y sin pensar en la nutrición, claro, es que es como si no lo viéramos, no vemos lo que está pasando en el mundo nutrición. Sí, sí. ¿No? Y creo que, a ver, tenemos que abrir los ojos, empezar a leer revistas de nutrición y ver lo que podemos ofrecer a los pacientes. Y creo que es una cosa apasionante porque realmente, o sea, un paciente, por ejemplo, hipertenso, diabético y obeso, tú ven a tu consulta, le das las pastillas, vale, ¿y qué? ¿Está bien? ¿Está sano? ¿Se encuentra bien? ¿Tiene bienestar? Porque yo creo que los médicos tenemos que buscar el bienestar de la persona, no la ausencia de enfermedad. Sí, o sea, lo único que vamos trampeando las enfermedades crónicas y los tenemos enfermos igual, ¿no? Y no, creo que tenemos que pensar, bueno, no sé, a mí me apasiona esto de poder alcanzar que una persona se encuentre bien de verdad a nivel mental, físico, que esté fuerte, que lo veas contento, ¿no? Que se pueda quitar pastillas. ¿No? Creo que va por ahí la cosa, ¿no, Miquel? ¿Tú cómo ves el futuro? Yo veo el futuro y también esto va relacionado un poco con el empoderamiento del paciente, ¿no? Veo un futuro con menos pastillas y más cambio de hábitos, un estilo de vida más saludable, hacer más deporte, comer mejor y como tú has dicho, es que está habiendo un boom a nivel de la nutrición de artículos científicos y todo el tema apasionante de la microbiota que a mí me encanta. Sí. Me estoy leyendo un libro ahora, es que es brutal, o sea, ¿no? Lo que comes hace que tus bacterias en el intestino sean unas o otras y en función de esto vas a tener unas enfermedades o otras. Y enfermedades como el Parkinson, que a priori parece un poco, ¿no? Rarísimo que esté relacionado con lo que comes y con los bichitos, las bacterias que tienes dentro del intestino. Y claro, y es súper interesante, ¿no? Ver que no, las dietas basadas en plantas no son las que más han demostrado beneficios, ¿no? Ya sea que, bueno, aunque comas carne una vez a la semana, ¿no? Pero contra más plantas comes, más sano, ¿no? Y esto es lo que nos dicen los estudios. Y parece como que
tiene que haber una superdemostración científica y de metaanálisis de que eso es la verdad. A ver, o sea, es de perogrullo. Me da igual que salgan estudios en contra porque están financiados por no sé quién. Y además lo único que comporta para el paciente es cambiar la dieta. O sea, es que solo puede tener beneficios. Comer vegetales solo puede tener beneficios. No es que me digas tomar esta pastilla u otra que tienen efectos secundarios, ¿no? O sea, que no sé por qué tiene que haber aquí tanta demostración con estudios de una cosa que, o sea, está genial que lo demostremos y que veamos claramente, pero al final es lógico. Es lógico, ¿no? Y para mí, bueno, lo que yo creo es que no te puede aportar nada más que beneficios. Claro, Para el tránsito intestinal, para los antioxidantes, para absolutamente todo. Anticancerígenas, ¿no? Sustancias anticancerígenas, o sea, es que solo te puede alargar la vida comer plantas. Entonces, bueno, está genial que cada vez haya más médicos que yo creo que el futuro va para ahí, que no sé, los jóvenes, creo que tenemos trabajo, ¿no? También de divulgar, o sea, mi divulgación es para la gente, pero también para médicos jóvenes, ¿no? Y bueno, y todo el mundo del sector de la salud. Y creo que también la salud va más dirigida a que trabajemos todos juntos, con nutricionistas, enfermería creo que tiene un papel que también es espectacular, ¿no? Que tenemos que poner ahí enfermería que ayude muchísimo al paciente en las consultas, ¿no? Y bueno, y fisios y o sea, creo que va más para allí, que los médicos jóvenes, ¿no? Estamos como más abiertos. Más abiertos. Sí. A trabajar en equipo y bueno, y quedaba de temas que es así muy interesante el tema de la remolacha, que quería sacarlo ya para terminar. Que bueno, cuéntanos, ¿no? Los beneficios de la remolacha que están, bueno, causando furor en la mejoría de los atletas, ¿no? Del rendimiento de los atletas y también en personas mayores, ¿qué es lo que está pasando con el zumo de remolacha? Mira, te cuento un poquito cómo llegué a esto de la remolacha. En mi proyecto de investigación estoy haciendo prehabilitación con pacientes que tienen vasculopatía periférica. Digamos que tienen placas de ateroma, placas en las arterias de las extremidades inferiores y esto les dificulta el paso de la sangre y les da lo que llamamos la claudicación intermitente, entre otras cosas, ¿no? Traducción. Cañerías obstruidas, ¿no? De las piernas. Exactamente. ¿Vale? Es decir, por placas de colesterol, imaginaros ahí como basurilla por dentro de las tuberías que llevan la sangre a los pies. Pues eso es lo que estaba contándonos Miquel. Y esto genera dolor al andar, ¿no? Es lo que así informalmente se llama el síndrome del ¿Cómo se te ha ido? Sí, Bueno, sienten como un golpetazo, ¿no? Aquí en la pierna, ¿no? Cuando andan, como que se les pone dura la pierna y les entra un dolor fuerte, eso ¿no? Es. No me viene ahora el síndrome del... lo que angina. Cuando estás parado en un sitio mirando... De los escaparates. El síndrome del escaparate. Eso, que los abuelitos se van parando en los escaparates porque no les llega la sangre a las piernas. Porque os pensáis que miran las obras. Eso es. Pues mi proyecto de investigación ahora mismo es en estos pacientes, ¿no? La solución quirúrgica a este problema es desembuzar la arteria, ¿no? Van a través de la propia arteria, van como si fuera un cateterismo en el corazón, llegan donde está la oclusión, inflan un balón y a veces ponen un stent. Con esto, teóricamente, mejora el flujo. Desobstruye. Lo que se ha visto en este tipo de pacientes es que al principio va bien, el primer año notan una mejoría clara y tienen menos dolor, pero a medida que va avanzando el tiempo se vuelve a tapar otra vez y vuelven a tener los mismos problemas. Perdona, Miquel, a pesar de ponerles un stent, que esto para traducción es como un muelle que aguanta la arteria por dentro y la aguanta abierta, como si dijéramos, a pesar de esto empeoran. Sí. Vale, o sea, tenemos actualmente una solución mecánica, ¿no? Que falla al cabo de un par de años empieza a fallar. Entonces, con esta premisa, nosotros pensamos, bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos prehabilitación? Prehabilitamos a estos pacientes antes de que se sometan a
esta cirugía. Van a mantener la mejoría después de la intervención durante más tiempo, o incluso nuestra pregunta era, ¿van a necesitar la cirugía en primer lugar? O sea, incluso os planteabais esto, porque Sí. teníais mucha fe ya en la prehabilitación, ¿no? O sea, en ejercitar a estos pacientes, nutrirlos bien y ver cómo iban, ¿no? Efectivamente. A ver, la placa está y difícilmente la podrás, ¿no? La placa de colesterol está ahí. Sí, sí, Difícilmente la podrás sacar, pero sí, lo que se hace ¿no? A nivel fisiológico, lo que pasa es que cuando tú caminas y el músculo demanda más oxígeno para poder trabajar, se generan nuevos vasos que hacen claro. como un bypassean, esquivan la obstrucción y van a irrigar O al sea, músculo. generan nuevas arterias, ¿no? O sea, es como que el cuerpo encuentra la manera de que le llegue sangre al músculo. Se crean arterias. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque Esto es es que muy el fuerte. cuerpo es sanísimo. Y que es lo que, volviendo a lo que decíamos antes, el típico paciente, no, es que yo estoy enfermo, yo no ando. Claro, menos andas, menos andas, menos andas. No le estás diciendo al cuerpo que genere nuevas arterias, ¿no? Entonces el cuerpo dice, bueno, si total este señor no anda, ¿yo para qué tengo que crear aquí arterias, no? Exacto. Pues ¿no? con esta base de la prehabilitación y tal, estuve investigando qué, qué factores, qué tipo de nutrición era la mejor en este tipo de pacientes para que, bueno, evidentemente, para también dar un poco de background, normalmente son pacientes mayores, fumadores empedernidos, que han tenido hábitos de vida muy poco saludables y que comen muy poca verdura y muy poca fruta, ¿no? Sí. Entonces, pues intentando formarme en el tema, vi evidentemente que las recomendaciones son estas, ¿no? A tomar frutas, verduras, dieta mediterránea y tal. Y hay muchos estudios que explican o que están estudiando, porque también se está estudiando ahora, el efecto que tiene la remolacha, el extracto de remolacha en estos pacientes. El extracto de O sea, un remolacha, zumo de remolacha, ¿eh? Un zumo de zumo de remolacha, remolacha, tal cual. tal cual. El zumo de remolacha es rico en nitratos inorgánicos y esto lo que hace es el precursor de una molécula que es vasodilatadora, o sea que dilata Sí. las arterias. O sea, que hace que esté menos obstruida la arteria, ¿no? Está estrecha se ensancha, ¿no? La arteria. Exacto. Esto de por sí no te va a solucionar la estrechez, no te va Sí. a quitar la placa de ateroma, pero lo que sí que hace, si en los estudios lo que hacían es que se tomaban el zumo de remolacha y luego entrenaban a estos pacientes. Como se habían tomado el zumo de remolacha y empezaban a vasodilatar las arterias, podían entrenarse por muchísimo más tiempo y mejor antes de que les viniera el dolor que les impide continuar Ostras. caminando. Muchísimo más. ¿Esto qué Bastante quiere decir? más, bastante más. Ostras. Es que, bueno, apunte como cardióloga, supongo que no lo sabrá la audiencia, pero o sea, el óxido nítrico, ¿no? Que es lo que acaba generando el zumo de remolacha, ¿verdad? Uh-huh. Es un tratamiento de la angina de pecho, o sea, también los dolores de pecho en los pacientes que tienen las arterias obstruidas del corazón se trata con óxido nítrico. O sea, realmente, o sea, quiero decir, tenemos en los vegetales a veces, bueno, pueden haber tratamientos, ¿no? Como en este caso. Sí, los nitratos inorgánicos son muy abundantes en la remolacha, es creo que el que tiene más, pero en todas los vegetales que tienen colores fuertes como las Esto. espinacas, ¿no? Sí. Entonces, está clarísimo que los beneficios de una dieta rica en este tipo de productos te van a ocasionar una mejoría de la performance. Y eso también es lo que se ha visto en los atletas. En este caso, lo que origina el zumo de remolacha, el extracto de remolacha, es que tienen una mejor performance, necesitan menos consumo de oxígeno para hacer la misma carga.
O sea, Vale. son más eficientes. Son más eficientes porque, bueno, les llega mejor la sangre a los órganos y a los músculos, ¿no? Sí. Wow, esto es súper interesante y yo creo que, ¿no? Que ya se está poniendo atención, ya estamos viendo lo importante que es la nutrición, el poder de los vegetales y que no se puede ignorar más, que realmente nosotros también como médicos tenemos que, no sé, el deber también de divulgar y que si hay otros médicos que nos escuchan, ¿no? Bueno, que esto es algo que no podemos ignorar más como médicos. Está claro. Pues me ha parecido súper interesante, Miquel, nuestra charla. Es genial hablar con alguien que tiene absolutamente el mismo punto de vista como tú y me encanta siempre que encuentro un médico que veo que tenemos el mismo punto de vista, pues poner puntos en común y no sé si conoces a algún otro médico que también pudiera entrevistar porque piensa igual, lo está haciendo algo interesante. No sé cómo en tu entorno qué tal todo este tema. Claro, yo estoy muy sensibilizado y la gente de mi alrededor también, porque estamos en prehabilitación Claro. y sabemos la importancia de todo esto. Pero sí que si te mueves un poquito más fuera y hablas con otros compañeros anestesiólogos que no están tan en la onda de la prehabilitación, sí que encuentras gente que no acaba de entender y que están muy enraizados en la enfermedad, sí, ¿no? Es que también es un poco deprimente como médico solo estar tratando enfermedad, ¿no? Yo creo que esto nos abre como un mundo de posibilidades y de no curar enfermedades, sino prevenirlas y hacer que la gente se encuentre bien de verdad. O sea, esto es lo que a mí más me apasiona, o sea, el bienestar, no es tratar solo enfermedades. Entonces, bueno, pues me ha encantado charlar contigo, Miquel. Yo creo que repetiremos seguro con algún otro tema, repasando otros temas. Y bueno, ha sido un placer. Igualmente, yo estoy aquí cuando quieras. La verdad es que, volviendo un poco al principio, que nos conocimos en la UCI COVID, si ha tenido algo bueno de estar en una UCI COVID es haberte conocido y haber conocido a alguien que comparte estos ideales y estas ganas de cambiar la práctica y la medicina. Qué guay, qué bonitas las palabras, Miquel. Pues yo también encantada y yo creo que sí, que vamos a salir aquí una panda de médicos millennials que vamos a cambiar las cosas. Venga, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos. Como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti. Solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram VeggieBeats, donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabéis que me encanta recibirlos y contestaros. Y un último favor, si te gusta mi contenido, sígueme en todas las plataformas, comenta y comparte para que este podcast logre ayudar a más personas.